Muchas gracias. Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, pues hoy estamos en el Centro Mexicano Libanés. El Centro Mexicano Libanés es un lugar de verdad espectacular. Saludo con gusto y saludo con mucha emoción y con mucho agradecimiento y con mucho cariño a la comunidad libanesa, a su presidente, al presidente del Centro Mexicano Libanés, a Carlos Gitani, por las atenciones que nos dan. Estamos en un lugar que se llama La Pérgola, que es un anexo al restaurante mediterráneo, que seguramente usted conoce, donde sirven unos buffets, bueno, deliciosos, una comida deliciosa. La comida libanesa es exquisita. Y bueno, pues gracias al Centro Mexicano Libanés por su hospitalidad. Y para hacer esta entrevista, que bueno, es un tema que ustedes me han pedido, que ustedes me han solicitado también, porque pues la pandemia, seguimos con el tema de la pandemia, desafortunadamente por una parte, pero afortunadamente por otra, porque tenemos oportunidad de conocer y de saber cómo podemos salir adelante, cómo podemos ayudarnos, cómo puede ser la autoayuda que necesitamos. Y bueno, le doy la bienvenida a una muy buena amiga, a una reconocida psicóloga poblana. Ella es Lulú Vara, y a quien de verdad, Lulú, te agradezco muchísimo tu participación. Gracias por siempre estar dispuesta a platicar con nosotros. No, Blanca, muchísimas gracias a ti por la invitación, y pues siempre es un gusto compartir con amigas temas que pueden ser de apoyo a otras personas y claro, escuchar lo que tú y yo podamos platicar, ojalá que sirva para algo, ¿no? No, y sobre todo, no importa, hay un tema que sí, la pandemia, pero la pandemia parece que se va, pero como que regresa nuevamente, como que nos tenemos que acostumbrar a vivir con ella. Pero ¿qué sucede con nuestros hijos adolescentes que tuvimos encerrados 2 años en plena edad, en la que pues un joven lo que quiere es salir, es disfrutar la fiesta, la vida y demás, ¿no? Nuestros hijos adolescentes. Platícanos, Lulú, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Claro, sí, es algo que creo que todo papá que tiene hijo adolescente, desde los pequeños, ¿no? Los estudios que hay al respecto, pues sí nos dicen mucho acerca del impacto que ha tenido en el aspecto mental, en la salud mental de niños, jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes. Es la etapa más importante de socialización. Claro. Y el estar encerrados durante 2 años en casa, pues bueno, evitó en muchos de ellos el poder desarrollar esas habilidades que nos permiten interactuar con las personas, con nuestros congéneres, con nuestros coetanos de nuestra misma edad, ¿no? Entonces lo tuvieron que hacer con sus hermanos, que a lo mejor eran más grandes o más pequeños, o con sus papás, que eran adultos, y esto les limitó esas habilidades. Y sí, ahora que hemos regresado a las aulas, que hemos regresado a la presencialidad también en las instituciones educativas, pues bueno, percibimos mucho de estos consecuencias de estas lamentables, en algunos momentos lamentables condiciones de salud mental, ¿no? Porque sí es bastante alarmante, diría yo, en términos de las personas que tenemos que estar al pendiente de la salud mental de los demás. Y alarmante, porque vemos el incremento que se estaba dando en el momento de la pandemia, pero post pandemia vienen ahorita sí viéndose los resultados de esos efectos que causó este aislamiento. Estamos hablando, Lulú, de hartazgo, estamos hablando de inestabilidad, estamos hablando de qué exactamente los jóvenes, pero finalmente a todos nos pegó fuerte, ¿no? Digo, independientemente de la edad. ¿De qué estamos hablando en este momento? Sí, mira, quizá uno de los puntos importantes que los papás vivieron fue la parte como de rebeldía, ¿no? De agresión, de molestia, de sentir que estaban los chicos en una situación que no les gustaba y que se sentían encerrados, coartados totalmente de esa libertad que ellos tenían y de ese espacio íntimo que a final de cuentas ellos desarrollaban en sus lugares escolares, ¿no? En sus ámbitos escolares, porque aunque en casa pudieran estar en su cuarto y tú dirías, bueno, pues es su espacio, ¿no? No, pero ahí había invasión de toda la familia, me escuchan, yo escucho a los demás,
quieren que esté haciendo actividades con ellos, mientras que mi espacio íntimo social es donde estoy con mis amigos, con la gente con la que yo me siento en esa libertad y ya no la tenían, ¿no? No estaban en las escuelas. Entonces esto fue provocando este tipo de situaciones de un poco rebeldía. Pero principalmente las consecuencias post pandemia y las que te decía yo, los expertos especialistas en el área de salud mental nos preocupa, son principalmente las situaciones de depresión y ansiedad. Se ha visto muy elevado el índice de chicos con estados de ansiedad muy fuertes y que, pues bueno, estamos teniendo que buscar contención para tratar estas situaciones, ¿no? Ahora, hay una situación que pues, puede ser preocupante, no sé tú como experta lo puedas comentar o no. ¿Qué tan factible, qué tan bueno puede llegar a ser la medicación para los jóvenes? ¿Es necesaria realmente la medicación? ¿O se puede hacer? ¿De qué manera se puede ayudar? ¿De qué manera? Obviamente acudiendo a los expertos como tú, pero ¿cómo se puede ayudar desde casa a los hijos adolescentes en ese sentido? Claro, yo creo que lo primero es que tenemos que detectar si se está en una situación de estas, ¿no? Y hay una serie de conductas que tú puedes observar que te pueden dar una luz a saber que tu hijo requiere de apoyo. Primeramente, ¿no? En términos del aislamiento, pues bueno, lo que se observa son conductas antisociales, muy agresivos, mal humor constante, agresividad en términos físicos incluso, el aislarse, ¿no? Por tiempos prolongados, no querer interactuar ni con la familia, ni con los amigos, ni con los grupos sociales con los que normalmente lo hacían, o el perder interés por sus hobbies o actividades comunes que realizaban, el poder en un momento dado tener ese espacio y querer solamente estar ellos, o estar mucho tiempo dormidos, estar en actividades constantes como por ejemplo videojuegos y volverse de alguna manera adictos a esos videojuegos, al celular. Este tipo de conductas te van diciendo si la persona está presentando algún tipo de trastorno mental, ¿no? Que puede ser, como te decía, la depresión, o el consumo. Se ha incrementado mucho el consumo también de fármacos, en términos quizá de droga, también el consumo de alcohol, en jóvenes muy alto el consumo de alcohol, con esto de que no podían ir a los espacios abiertos, ¿no? Como los antros o los lugares, los bares para jóvenes, pues bueno, lo hacían en casas, y pareciera que la permisividad ahí se incrementó. El consumo, la permisividad, me refiero a que los papás decían, pues no puedes ir a estos lugares, pues lo puedes hacer en casa. Y o entonces, sea, ¿te doy permiso de que tomes alcohol en casa? En casa. ¿Te doy permiso que te fumes un cigarrito aquí porque no puedes salir? Claro. ¿Eso? Claro. Y además, pues bueno, como el consumo en esos casos era más barato porque lo compraban directamente, no es el costo que te sale en lugar de estos, el consumo incrementó mucho. Y las prácticas que empezaron a realizar los jóvenes en estas fiestas ¿virtuales? Pues no virtuales, las hacían presenciales, ¿no? En ese periodo de pandemia, pues bueno, en las casas de las familias de los jóvenes hacían grupos sociales, y había algunas familias que permitían más que otras, ¿no? Entonces algunos papás que decían, sí, no, pues que vengan, prefiero que vengan aquí tus amigos a que anden en la calle o que puedan estarse contagiando. Y entonces se volvían como muy constantes, ¿no? Era de cada 8 días, quizá tener alguna reunión de este tipo. Y pues el consumo, te digo, sí, en algunos casos, no quiero satanizar ese tipo de actividades, digo, en algunos casos permitió la contención y evitar quizá otro tipo de situaciones, pero sí en algunos chicos eso permitió que se incrementara su consumo de alcohol. En cuanto a otro tipo de drogas, pues bueno, no se ha todavía estudios muy precisos para saber qué tipo de drogas pueden haberse incrementado. Que puede ser más difícil, ¿no? Porque al estar los papás presentes, exacto, ya no se podía tanto. Ya, sí, es más factible en lugares donde ellos acudían, que tuvieran las personas que les ofrecieran o la compra de estos de este tipo de
de consumo que ellos hicieran, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, eso pudo haber limitado un poco en esa parte, y a lo mejor no, en algunos hasta tener que bajar el consumo los hizo regresar a un estado ya de normalidad y dejar de consumir. Pero bueno, de acuerdo a un estudio que se hizo recientemente, y esto sí, de lo más documentado, en donde participaron más de 55,000 jóvenes de 15 a 24 años, se hizo el estudio. Este fue hecho por INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud aquí en México, y el Population Council México, que es como una asociación que se dedica a hacer consultas públicas, sobre todo con jóvenes. Ellos detectaron, fíjate que de 7 de cada 10 jóvenes padecían depresión en este periodo de la que es muy alto, ¿no? Muy alto, 7 de cada 10, estamos hablando del 70% de la población joven. 62% de esos jóvenes padecía ansiedad, trastornos de ansiedad, leve, moderada y en algunos casos un poco ya más compleja, ¿no? Y ahí viene el punto que tú me preguntabas, ¿qué es conveniente, si tomen o no fármacos, si hay ya otro tipo de alternativas? Hay muchos tipos de alternativas en cuestión del control de la ansiedad y la depresión en términos de terapias psicológicas, terapias alternativas, pero la terapia farmacológica sí es una terapia, es una opción cuando se detecte o se diagnostique por el profesional de la salud que el riesgo puede ser mayor, ¿no? Que no puede ser contenido con una terapia conductual. Normalmente en el caso de la ansiedad, una terapia psicológica denominada cognitivo-conductual puede ayudar mucho. También la gestáltica, la humanista han ayudado y aportado mucho a la depresión, pero hay algunos casos que sí ya definitivamente requieren de medicación. Tu organismo ha dejado de producir cierto tipo de hormonas o neurotransmisores que pues bueno, hay que suministrarlo a través de fármacos, ¿no? Y esto no hay otra forma más que una interconsulta con el gabinete psiquiátrico, ¿no? Claro, el hacer ejercicio también puede ayudarles mucho a los jóvenes, porque aquí hay otra cosa, Lulú, y seguramente estarás de acuerdo que nos dejan salir un poco, nos dan cierta ya libertad de poder salir, y pues se desbocaron por completo. Totalmente. O sea, no solamente los jóvenes, yo creo que todos. Y yo veo ahora, por ejemplo, paso y veo los como les llaman, los antros, veo los restaurantes, veo los cafés llenos, ¿no? Entonces yo creo que este fenómeno sí se dio, bueno, fue un desbocarse de una manera impresionante, que bueno, esto de alguna manera va a calmar un poco esta situación, pero también el deporte ayuda mucho, ¿no? Sí, no, precisamente el día de ayer veía yo un podcast que me gusta mucho de Marco Antonio Regil, junto con un especialista en nutrición, no recuerdo ahorita el nombre, pero él decía que la principal medicina que favorecía precisamente a los jóvenes en términos de depresión o de ansiedad era una medicina muy barata, muy poco usada, pero que con muy buenos resultados, y eso sí es definitivo, y es el ejercicio. O sea, hacer mínimamente 30 minutos de ejercicio, mínimo 30 minutos de ejercicio en el caso de los jóvenes, diario. Eso ayudaría muchísimo a generar las endorfinas, la citocina, la hormona la que permite que en un momento dado estén la oxitocina, y se me fue el otro nombre de la otra hormona, pero bueno, la que permite que ellos estén en un estado de alerta, de sentirse bien, y que esto les puede a ellos favorecer no solamente en el aspecto físico, por la parte de hacer el ejercicio, sino evitar estos estados depresivos o de ansiedad. Claro. Y te lo pregunto porque aquí el otro tema, ¿no? ¿Cómo podemos los papás ayudar a nuestros jóvenes, adolescentes? ¿Cómo podemos ayudarlos a superar esto? Y pues sí, de manera conjunta, porque al final de cuentas es algo que todos vivimos,
pero especialmente a ellos. ¿Por qué a ellos? Porque están susceptibles, son vulnerables pues a caer precisamente en drogas, son vulnerables ante esta libertad que de repente se les presenta, que muchos conocían y muchos no conocían. Entonces, ante esa situación, ¿cómo puede ser un tema de autoayuda? ¿Cómo podemos ayudar como papás? Decir, a ver, yo sé que no hay un manual específico y nos queda claro por qué, porque hay diferentes caracteres, hay diferentes tipos de personas, diferentes ocupaciones y demás, pero ¿cómo podemos ayudarlos? Yo creo que la receta básica de todo proceso como padre en la relación con los hijos es la comunicación. Si tú no te comunicas con tu hijo, si tú no sabes lo que piensa, si tú no sabes lo que quiere, si tú no conoces cuáles son sus amigos y cuáles son sus intereses, estás en una situación de desventaja total para poderlo ayudar, ¿no? Entonces el primer paso es el acercamiento en la comunicación, buscar mecanismos o nuevas formas de comunicarte con tu hijo, sea a través de los hobbies que él realice o de involucrarte a lo mejor en alguna forma de tecnología que ahora a ellos les llama mucho la atención, que son las redes sociales. Ya cuando ven que nosotros como adultos estamos como también un poco involucrados y conocemos un poco de ese ambiente, sienten que ya pueden platicar o pueden decirnos algunas cosas, porque a veces ellos hablan en términos que el papá desconoce totalmente y dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir, no? Entonces el hijo dice, bueno, pues ¿para qué le digo, no? ¿O para qué hablo con él si no me entiende? Sí, de por sí, ¿no? De por sí nos ven como enemigos. Claro, en algún momento. En algún momento nos dicen... Si la relación es un poco tensa, pues bueno, sí, está el enemigo en casa. Sí. Entonces, Lulú, eso quiere decir que, a ver, mamás, a ver, papás, no hay de otra forma. O sea, aquí ya entra nuestro talento, nuestro amor, nuestra inteligencia. Tenemos que reinventarnos, no sé qué tengamos que hacer, pero tenemos que comunicarnos con nuestros hijos, tenemos que buscar la forma de comunicarnos. Ahora sí que por la buena o por la mala. A ver, ¿me escuchas o nos escuchamos? O me voy metiendo en tu vida de alguna manera sin invadirte, pero tenemos que hacer algo. O sea, si no logramos esta comunicación, estamos perdidos. Y el adolescente peor, ¿cierto? Sí, totalmente. Y esa es la parte en donde los papás se deben de dar cuenta cómo ha sido su papel, quizá en la infancia, y cómo en este momento de la adolescencia o la juventud lo pueden rescatar. Si ha sido un padre ausente por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, ¿no? De no ser muy cercano al trato con los hijos o la forma de relacionarse, darse cuenta que en esta etapa, sobre todo de los adolescentes, si no hay esta cercanía, si no hay esta conexión con el papá, se va a perder. Y más adelante como adultos, el tratar de recuperarla o el tratar de iniciarla, porque algunos papás en la etapa adulta de los hijos quieren iniciarla, pues es evidente que los hijos los van a rechazar con mayor razón, sí, si no ¿no? estuviste desde pequeña, el hijo difícilmente te puedes introducir ya más adelante, ¿no? Así es. Ojalá que para los papás tuvieran esa posibilidad, ¿no? De tener una especie de bolita de cristal o alguna ¿Qué forma más quisiéramos? en lo que pudieran ellos tratar de adivinar o de tratar de saber qué es lo que pasa con los hijos. Pero no, pues no hay otra forma más que acercarte, de ser... algo que nos confunde mucho en esta parte de el ser amigo de los hijos o de ser cercano a los hijos, y cambias el sentido al de ser amigo, cuate y casi el que se va a emborracharse con el hijo. No, eso no te ayuda. No es eso te iba a preguntar. Durante mucho tiempo, pues lo comentábamos, Lulú, que tenías que hacerte amigo de tus hijos para conocerlos y demás, pero la práctica, la historia y las historias nos han enseñado que no necesariamente tiene que ser así. O sea, tú eres la mamá, tú eres el papá y ellos son tus hijos. Tú eres el guía. Exacto, guía. Tú no puedes involucrar a tus hijos en tus problemas porque tus hijos no son ni tus confidentes, no son ni tus mejores amigos con los que vas a llorar, y sí los perjudicas emocionalmente.
porque les estás cargando problemas que aparte de los suyos, que ya son los que ellos tienen, le estás cargando tus problemas a tus hijos. Sí, eso no es correcto. No, en absoluto, y sobre todo que para el hijo siempre está la expectativa de tengo que responder a las expectativas de mi papá, tengo que ser admirado por lo que yo haga con respecto a mi papá. Si yo veo que mi papá está mal y yo lo puedo ayudar, pues entonces ahí le estoy ofreciendo una situación que al hijo, si en este caso un problema que no le compete económico, personal, de pareja, que luego los papás les comentan a los hijos, no, los metes, como me decía un paciente, ¿no? Una paciente, le decía, no, es demasiada información para mí. No, de verdad, no quiero tanta información sobre mis papás. ¿Para qué quiero saber todo eso? Y decía, sí, te carga demasiadas preocupaciones y responsabilidades que no te competen. Pero la forma más accesible, diría yo, de acercarte a los hijos no es ser amigos, es ser amigable. Ese es el punto, o sea, que ellos no vean esa autoridad impositiva o crítica sobre todo los acciones o actos que ellos tengan en su vida, ¿no? Sino es el tratar de ser amigable, esa es la buena escucha, el ser asertivo en lo que les digamos y ser muy empático con los momentos de vida que ellos tienen. Claro, porque que no es fácil. No es fácil. El papá siempre o se asusta o cree que debe decirle algo para castigar. Y es que como dices uno, a ver cómo le hago, o sea, cómo actúo, cómo puedo ser amigable sin ser amigo. No, entonces sí es difícil, sí es complicado. Sí, claro. Y yo por eso quiero invitar de verdad a nuestros amigos que nos ven a que sigamos con este tipo de conversaciones. Lulú es una de nuestras colaboradoras principales y yo en lo personal la admiro, te respeto y tú lo sabes, porque conoces muy bien el tema y necesitamos precisamente esta dinámica de aprender a ser papás, porque nadie nos ha enseñado, los niños no vienen con manual, lo hemos oído muchísimas millones de veces, no traen un instructivo para que digan, a ver, punto número 1, encienda al niño, ¿no? Exacto. Punto número 2, apáguelo y déjelo así, ya porque no se puede, ¿no? Entonces hay que aprender a ser papás, pero hay que aprender desde un punto de vista, pues sí, humano, desaprender y lo que nosotros muchas veces pudimos haber vivido, porque también se repiten patrones, Lulú, y perjudicamos a nuestros hijos, ¿no? Lo que vivimos, bueno, ya tenemos que superarlo. Quienes tuvieron una infancia difícil, bueno, pues yo creo que es difícil, no es fácil, pero tenemos que pasar a otro nivel, ¿no? Para poder ayudar a nuestros hijos. O en el extremo, ¿no? Esto es lo que yo viví y yo no quiero que mis hijos lo vivan, y entonces me voy al otro extremo. Y sobreproteges. Exactamente. Si fueron muy autoritarios o muy rígidos en tu casa, te puedes ir al extremo de ser extremadamente flexible, laxo, y entonces la libertad no se percibe porque no hay límites, no hay responsabilidad, no hay derecho claro de lo que debe y obligaciones de lo que el joven debe de hacer en el ámbito familiar. Y entonces ahí es donde puede caer la postura de son amigos de los hijos y no los padres que deben de guiar y orientar en el camino que van a emprender los hijos. Si pudiéramos resumir en este momento, Lulú, nuestro tema, que es la pandemia o después lo que deja la pandemia, la post-pandemia y nuestros adolescentes, ¿cómo podríamos resumirlo? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que como padres tenemos que estar alerta de qué ha ocasionado, porque cada uno de nuestros hijos puede tener síntomas diferentes. Hablamos de generalidades como la depresión y la ansiedad, que te digo que se ha estudiado que sí es una de las consecuencias más fuertes que se han observado. Sin embargo, hay otros rasgos que también llegamos a caracterizar en los chicos, ¿no? ¿Qué cosas han aprendido en estos espacios íntimos que generaron, en esta conectividad que tuvieron a nivel global y mundial, al estar 24/7 pegados al teléfono y a las computadoras? Y entonces desconocemos mucho de lo que ahora está en sus mentes, ¿no? Entonces tenemos que como platicar mucho de qué cosa es lo que ahora ellos ven y cómo ven el mundo. Claro. Y qué han aprendido a partir de estas clases en línea que tuvieron y estos conexión con los amigos y ahora las personas que conocieron de otras partes, ¿qué les están dejando?
porque esto va a traer repercusiones en muchos aspectos, no nada más en el aspecto emocional, sino ahora de mentalidad. ¿Cómo piensan ahora nuestros jóvenes? Eso es un tema que creo podemos tocar en una siguiente Claro, por supuesto. momento, porque el cómo se ha transformado la mentalidad de los jóvenes en las expectativas futuras, eso es algo que los papás deben de estar alerta. ¿Cómo podemos contactarte, Lulú? Mis redes sociales, en todas las redes sociales me encuentran como Lourdes Vara, en todas. Soy amante de las redes sociales por estar en contacto precisamente Con los jóvenes. Sí, claro. Entonces en todas me pueden encontrar. Y mi teléfono celular WhatsApp, con todo gusto, 2223 550149. Bien, para que podamos contactarnos, y yo creo que sin duda sí hay muchos temas que podemos manejar, pero también necesitamos ayuda profesional, y a lo mejor los papás debemos empezar con ella para poder permear, ¿no? Y si notamos focos rojos en nuestros adolescentes, pues también ayudarlos, ¿no? Y ese tema que comentábamos también, hacer el deporte de correr, no sé, hay cosas tan elementales, tan sencillas que nos pueden ayudar muchísimo, e inclusive primero como papás y ya después seguir ayudando a nuestros hijos. Lulú, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. No. Un deleite estar contigo aquí y en este espacio tan lindo. Sí, gracias, y bueno, vamos a continuar platicando con Lulú, vamos a platicar más sobre los adolescentes, que hay mucho tema, hay muchos temas que sin duda a ustedes nos preocupan igual que a nosotros. Gracias, amigos, y nos vemos en la próxima.